Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia a este webinar que organizamos en Creston BSG. Antes de empezar con la parte técnica en la exposición de este tema, quiero platicar con todos ustedes quiénes somos y qué hacemos en Creston BSG para los que no nos conocen y un recordatorio para los que ya nos conocen. Creston BCG es una firma de consultoría multidisciplinaria con diferentes áreas de servicio. Somos parte de una red global. Pertenecemos a Creston Global, que tiene sede en Londres y en diferentes jurisdicciones. Al ser miembros independientes de esta red, nos ayuda a dar un servicio de calidad y con alcance global en cada una de nuestras jurisdicciones. Es decir, en cualquier parte del mundo en donde se encuentre la empresa o el empresario, aseguramos un excelente servicio. Les platico rápidamente nuestra presencia internacional. Como bien lo he dicho, somos parte de una red global internacional y nuestra presencia relata desde hace más de 50 años. Tenemos más de 27.500 colaboradores que se ubican en las diferentes oficinas alrededor del mundo. Tenemos presencia en más de 110 países y ocupamos el lugar número 14 en el ranking de firmas de consultoría, de acuerdo al International Accounting Bulletin. Generamos más de 3.1 billones de dólares en ingresos, lo que nos posiciona también como una firma de renombre y con gran número de clientes que atendemos. También platicarles sobre nuestra presencia nacional, que igual es relevante. Tenemos a lo largo de la República Mexicana más de 9 oficinas, somos más de 400 colaboradores, tenemos a 21 socios expertos en cada una de sus materias y en México ocupamos el lugar número 8 en el ranking de firmas de consultoría. De igual forma, avalado por el International Accounting Bulletin. Nuestros servicios, somos expertos en la parte legal, fiscal, en el área contable, el área de tecnologías de información, por lo que en pantalla pueden ustedes ver los servicios que ofrecemos desde la parte de asesoría fiscal, auditoría, BPO, comercio exterior, impuestos internacionales, la parte legal, precios de transferencia, asesoría en recursos humanos, seguridad social, tecnologías de información y transformación digital. Atendemos a clientes nacionales, multinacionales, con una visión global y un seguimiento local, lo que nos hace dar un seguimiento constante y personalizado. Por aquí es unas industrias que nosotros atendemos, por mencionar algunas, pero atendemos a muchísimas más industrias en cada una de nuestras oficinas, con casas matrices en diferentes jurisdicciones. Y en Creston BCG sumamos valor no solo por nuestra experiencia técnica, sino también por los estándares y principios que respaldan nuestro trabajo. Formamos parte del Forum of Firms, lo que garantiza que nuestras auditorías se realicen con las mejores prácticas y normas internacionales de calidad. Estamos comprometidos con la sostenibilidad como miembros del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, alineándonos a los objetivos de desarrollo y además hemos sido certificados como una de las mejores empresas para trabajar en México por Great Place to Work, lo que refleja nuestro compromiso con un entorno laboral positivo y de alto rendimiento. Y bueno, en pantalla dejo nuestros datos de contacto para que podamos entablar alguna conversación en el futuro. Yo soy Estefanía Cuaucle, responsable del área de marketing. Con muchísimo gusto nos ponemos a sus órdenes. Y bueno, por mencionarles, o más bien para pasar a la parte técnica, voy a comentarles que esta sesión se va a grabar para ponerla a disposición después con todos ustedes por medio de correo electrónico. Y si tienen alguna duda que dejen de ver la presentación o dejen de escuchar a nuestros ponentes, por favor háganoslo saber en el chat o a una servidora, Estefanía Cuaucle, o a Alejandra Murrieta, que nos pueden encontrar en el listado de gente. Muchísimas gracias nuevamente y adelante, Luis. Gracias, Estefanía. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Paco, te encargo la presentación, por favor. Muy buenas tardes a todos. Agradecemos muchísimo que atiendan la convocatoria que les hicimos. Le damos a todos la bienvenida a nombre de Creston BSG. Un servidor, Luis Ávila Bravo, socio encargado de la práctica legal en la firma. Y Francisco Telles, Project Manager de la práctica corporativa y de prevención de lavado de dinero. Bien,
Pues vamos a empezar con el tema. Tenemos una agenda un poco amplia. Esperamos que podamos tener el tiempo suficiente para poderla llevar a cabo. La siguiente, por favor, en la agenda. Para llevarla a cabo, vamos a platicar un poquito sobre los antecedentes a esta reforma a la ley. En este caso es y consideramos como muy relevante que entendamos de dónde proviene estas modificaciones y en sí estas obligaciones de prevención de lavado de dinero. Ahorita justificaremos el porqué de la necesidad de entender todos estos antecedentes. Vamos a hablar sobre los nuevos sujetos obligados en la ley y quiénes y qué deben de cumplir a partir de estas reformas. Algunos conceptos que se ampliaron dentro del ordenamiento jurídico, como el beneficiario controlador. Hablaremos sobre las actividades vulnerables y las nuevas obligaciones que vienen contenidas en la ley. Todo lo que se trata de las facultades de verificación y del régimen sancionatorio de la propia disposiciones y cuáles son nuestras recomendaciones prácticas en un principio a considerar. La siguiente, por favor. Pues como les estaba yo comentando, es muy importante conocer el antecedente de la disposición per se y del origen de estas modificaciones o de estos ajustes a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como la LFPORPI. Y básicamente en 1989, la siguiente lámina, por favor, en 1989 se crea el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido como la GAFI o el GAFI, y es un organismo paragubernamental o intergubernamental creado por el G7 y está formado por 37 países y dos organizaciones regionales, como lo es como es el grupo europeo, el grupo asiático y demás. Por supuesto, todos miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Si bien es cierto, no forma parte de la OCDE, sí está de alguna manera vinculada ampliamente con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Incluso sus sedes se encuentran en las mismas oficinas de la OCDE. ¿Y por qué esto es importante? Tanto la legislación doméstica en materia financiera como en materia de actividades y profesiones no financieras designadas, que así se conocen dentro de los papers y dentro de las recomendaciones que ha emitido el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocidas dentro de nuestra legislación mexicana como actividades vulnerables, nacen y se crean por recomendaciones y por documentos internacionales creados por este Grupo de Acción Financiera, en el que todos los países tienen que estar de alguna manera vinculados y relacionados y en línea con estas disposiciones. ¿Por qué es importante? Porque todos estos documentos internacionales que están generados por este Grupo de Acción Financiera, que fija los estándares, que promueve la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, terminan siendo dentro de nuestro sistema jurídico disposiciones conocidas como soft law o leyes blandas, que si bien es cierto no son actos formalmente legislativos y vinculantes, sí se utilizan como instrumentos de análisis y de interpretación de los tratados internacionales. Es decir, son normas no vinculantes como recomendaciones, directrices, principios o resoluciones
emitidas por organismos internacionales que no tienen una fuerza legal, pero sí influyen en la interpretación y en la aplicación de la ley. Así lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una posición, vamos a decir, bastante progresista en cuanto a la aplicación de las fuentes del derecho en nuestro marco jurídico nacional. Por lo menos la integración de la Corte que teníamos hasta antes de la reforma judicial, y se ha utilizado ya estas recomendaciones, estos papers internacionales en materia de impuestos, por ejemplo, como los comentarios para la organización y a los tratados para evitar la doble tributación, como las guías de precios de transferencia, como en materia de derechos humanos, en materia de la Convención para la Sustracción de Menores de la Haya, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha validado el hecho de utilizar todas estas disposiciones emitidas por estos organismos como fuentes de interpretación para efectos de aplicar lo que se conoce como el hard law o la ley formalmente o materialmente legislativa. Entonces, bueno, pues como les estaba yo comentando, el grupo de acción financiera, la siguiente, por favor, emite en 1990 un documento que se llama Estándares Internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Por supuesto que tomando en consideración estos comentarios que hice previamente, pues estos documentos ya empiezan a constituir una ley blanda o una fuente interpretativa de las disposiciones relacionadas con ellos. ¿Cuál es el objeto? Proporcionar un plan de acción para la lucha en contra de estos delitos y cuáles son las medidas y las acciones a tomar de todos los países miembros para efectos de poder neutralizar, prevenir y disminuir y sancionar todas estas actos o conductas antijurídicas o ilícitas en aras de una protección del sistema financiero internacional. Se establece tanto en la exposición de motivos de la ley doméstica como en todos estos documentos internacionales. En México, la LFPORPI y en materia financiera también la prevención del lavado de dinero se enfoca justamente en eso y no tanto en el financiamiento al terrorismo. De hecho, en la exposición de motivos de esta reforma que vamos a analizar el día de hoy, pues el Congreso confirma el hecho de que para ellos no existen actos terroristas domésticos que nos lleven a cumplir con las recomendaciones del Gafi, ¿no? Ahí se los dejo nada más sobre la mesa para un análisis particular y propio. Entonces, pues nuestra normatividad jurídica en la materia se centra en el tema de lavado de dinero. ¿Cuál es la diferencia? Que la ruta del dinero, pues primero se genera, vamos a decir, con conductas ilícitas todos estos recursos y se intentan introducir dentro del sistema financiero. Una vez introducidos dentro del sistema financiero o no, posteriormente pasan a cubrir necesidades a través de la adquisición de bienes o la prestación de servicios para que vuelvan a regresar al sistema financiero. Es decir, vamos a decir, la parte del lavado de dinero de la ley se enfoca a la realización de las operaciones vulnerables, ¿sí? Y la recepción de recursos que presuntamente sean de procedencia ilícita, a diferencia de la parte del financiamiento al terrorismo, que en su caso regula la inversión, si así lo podríamos decir, que se lleva a cabo para realizar estos fines pues antijurídicos de alguna manera, ¿no? Entonces, derivado de estas estándares internacionales, la siguiente, por favor, emitidos en 1990, dentro de las acciones a tomar se encuentra un programa de evaluación mutua, que es una revisión entre pares, es decir, los propios países miembros del Gafi se revisarán para determinar el grado de cumplimiento, de implementación y de efectividad de las 40 recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera a tomar en consideración en los países miembros para atacar estas conductas. Y la evaluación trae dos componentes principales. La efectividad de las que en cuanto a
que las medidas efectivamente se estén aplicando y tengan resultados, y el cumplimiento técnico, es decir, que el país miembro cuente con todo el marco regulatorio alineado a estas 40 recomendaciones, es decir, y que además pues no sea letra muerta y que se esté utilizando efectivamente para ello. En el caso de México, ahorita lo vamos a estar platicando, en realidad, hasta el día de hoy, pues los comentarios es que se está utilizando toda esta recomendación con fines recaudatorios más que con fines preventivos de la conducta antijurídica. Vamos a ver ahorita a partir de esta reforma y con ya las acciones a tomar por parte de las autoridades, en este caso fiscales, si de alguna manera la utilización de todo este marco jurídico puede enfocarse verdaderamente a los fines por los cuales es creada esta disposición, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de la siguiente lámina, por favor? ¿Cuál es la consecuencia de no pasar estas revisiones mutuas? Es que, pues bueno, se publiquen dentro del país, dentro de las listas negras o de las listas grises emitidas por el Gafi. ¿Cuáles son los países de alto riesgo que están contenidos en la lista negra? Pues países con graves deficiencias estratégicas en sus medidas sobre el lavado de dinero, no se han comprometido con el desarrollo del plan de acción junto con el Gafi. Y dentro de estos países, hasta el último corte, estaban contenidos Corea del Norte, Myanmar e Irán. Y los países no cooperantes, o conocidos como la lista gris, son países con debilidades estratégicas, que de alguna manera están comprometidos con el plan de acción con la Gafi, pero todavía sin implementar al 100% todas las recomendaciones. Y dentro de estos países, pues encontramos a las Islas Vírgenes Británicas, a Venezuela, a Líbano, muchos países africanos, Mónaco, y es una lista larga que todavía está publicada o en los portales de esto. ¿Y cuáles son las consecuencias? Y así se justifica también la reforma en la exposición de motivos presentada en el Senado por el grupo parlamentario de Morena. Pues cierre de relaciones bancarias, restricción de transacciones financieras y comerciales, pérdida de inversión extranjera y disminución en cuanto a la calificación de riesgo país. De ahí la importancia de la implementación y el seguimiento de todas estas reglas. La siguiente, México forma parte de este grupo de acción financiera desde el año 2000 y ha sido evaluado en 4 ocasiones. La última de ellas en 2018. Que pues bueno, les dejo ese año también sobre la mesa para que analicen y ahorita les voy a explicar por qué. Dentro de esa evaluación mutua se determinó que deben existir mejoras en la aplicación de medidas preventivas y en la supervisión de actividades y profesiones no financieras designadas. Este concepto de supervisión de actividades y profesiones no financieras designadas es lo que conocemos como actividades vulnerables. Ahorita los vamos a platicar. Dentro de las acciones que las vamos a ver muy rápido o aplicables para México derivado de esta evaluación mutua, existe el tema de las profesiones. Esta recomendación no ha podido pasar en el Congreso y básicamente es aquella que regula a todas las profesiones relacionadas con el manejo de activos, como son abogados, contadores, economistas, asesores en general. Esta parte todavía no ha podido ser aprobada por parte del Congreso y no se han cumplido la totalidad de las recomendaciones. Esto todavía está de alguna manera en stand-by. ¿Cuáles son estas recomendaciones que son aplicables para México? Primero, es necesario tener una evaluación de riesgos y una aplicación de un enfoque basado en riesgos tratándose de actividades vulnerables. Esta evaluación o este enfoque basado en riesgos para el análisis de las operaciones que se puedan considerar pues sujetas del marco regulatorio ya está contenido para las instituciones financieras, pero hasta la ley vigente antes de estas
estas reformas, no estaba considerado para las actividades vulnerables. Entonces, pues ya es importante o va a ser necesario o obligatorio realizar una evaluación que permita identificar y analizar y comprender la mitigación de los riesgos en materia de lavado de dinero de los clientes y de los usuarios. También se establecen reglas para delimitar las obligaciones de las organizaciones sin fines de lucro. El concepto de debida diligencia del cliente, que es conocido a nivel internacional como KYC, que es Know Your Client, en donde no nada más ya vamos a tener que recabar la información relacionada con aquellas personas con las que estamos realizando la actividad considerada como vulnerable, sino que también vamos a tener que recabar la información que justifique algunos conceptos que la ley está ya incluyendo en adición a los que ya había, como el beneficiario controlador. La recomendación 18, establecer controles y sucursales y filiales extranjeras, que básicamente se refiere a la realización de una auditoría para analizar y tener de alguna manera justificada el grado de cumplimiento de las disposiciones de la ley. Hasta el día de hoy, y ahorita lo vamos a ver más adelante con Francisco, no tenemos reglas claras respecto a cuáles van a ser estas obligaciones de contar con una auditoría, si va a ser con un auditor externo, bajo qué características. Tenemos la experiencia en la parte financiera, en donde estas auditorías se tienen que llevar por un experto que de alguna manera esté certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hoy por hoy existen certificaciones en materia de actividades vulnerables, como con la que cuenta Francisco Telles, en donde esperamos que es muy probable que sea la posibilidad de tener esta auditoría o esta certificación del grado de cumplimiento a través de estos profesionales. El problema es que, y seguramente en las reglas y en el reglamento se establecerán qué operaciones y hasta qué umbrales son obligatorias estas auditorías, porque hoy por hoy tenemos muchas actividades que no necesariamente son intensas o son muy grandes. Por ejemplo, alguien que tiene 2 locales en un centro comercial y está obteniendo 2 rentas de estos locales que vas en el umbral y que se tienen que reportar, pero pues no justifica contratar a un externo para hacer una auditoría para determinar el grado de cumplimiento. Entonces tendríamos que esperar, porque vamos a decir que desde mi punto de vista, con una deficiencia legislativa, muchos conceptos y muchas obligaciones que estamos dejándole a la administración pública que emita el reglamento correspondiente y las reglas de carácter general. Se establecen muchas cláusulas habilitantes dentro de la ley, en donde muchas de ellas son de cuestionada constitucionalidad. Vamos a platicar un poquito adelante respecto a estas. La recomendación número 19 es establecer medidas para intensificar la identificación de aquellos países que tienen mayor riesgo, reportes de operaciones sospechosas, que son reportes adicionales que ahorita vamos a platicar, en donde se tendrán que hacer dentro de un plazo de 24 horas y demás, las actividades y profesiones no financieras designadas, obligaciones respecto a la debida diligencia del cliente, que es lo que justamente les estaba yo comentando en cuanto al conocimiento del cliente, pero no nada más ello, sino el mantenimiento de los registros o de los files que acredite efectivamente el conocimiento del cliente con el que estamos llevando las operaciones, que son obligaciones adicionales que hasta antes de esta reforma no teníamos y que pues van a incrementar definitivamente el grado de cumplimiento, ¿no? Y bueno, pues el tema de la transparencia y el beneficiario final de las personas jurídicas, que es un concepto que vamos a analizar muy a detalle más adelante, porque hoy ya tenemos 2
obligaciones en relación a el beneficiario controlador, tenemos la obligación en materia fiscal que está establecido en el Código Fiscal de la Federación y la obligación en materia de prevención del lavado de dinero. Tienen diferencias importantes, tienen consecuencias importantes que vamos a platicar un poquito más adelante. Bueno, ¿qué es lo que pasó en México? Les comenté, en 1989 se crea el Grupo de Acción Financiera y hasta el 2000 México se une al GAFI. Hasta ahorita hemos tenido 4 revisiones por parte del GAFI en 2003, en 2008, pero hasta el 2013 entra en vigor la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es decir, ya tenemos pues más de 10 años con esta disposición y hasta el día de hoy nos hemos encontrado un bajo nivel de cumplimiento y de entendimiento de las reglas respecto de las personas obligadas a mantener la información y a presentar los avisos. Esto es bien conocido por las autoridades. De alguna manera es un tema que ya estaba en el conocimiento del GAFI, viene establecido en los comentarios y en las recomendaciones. En 2018 se hace la 4ª evaluación mutua del GAFI con todas estas recomendaciones que ya platicamos. Todo el sexenio anterior no se mueve la ley. Y es hasta este 2025 en donde se espera que ya en un par de meses se lleve a cabo la 5ª evaluación mutua del GAFI, cuando nos encontramos con esta reforma que ya está presentada en el Congreso desde el año pasado, se aprueba este año y pues bueno, pues las carreras se notan en la redacción, se notan en los preceptos, se nota en las disposiciones y ahorita a lo largo de la presentación nos vamos a dar cuenta del por qué. ¿Quién es la autoridad que va a supervisar el cumplimiento de toda esta normatividad, esta regulación? Pues es la Secretaría de Hacienda a través de nuestro viejo conocido, el Servicio de Administración Tributaria, y de manera paralela con la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende también de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahorita más adelante vamos a ver a qué se refiere y qué facultades tiene cada una de estas unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y bueno, el SAT, que es un órgano autónomo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la reforma que hoy nos ocupa? Mantener la eficacia en el combate a la criminalidad económica y transaccional, así como los delitos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. En realidad, ellos insisten mucho entre líneas que, bueno, pues el financiamiento del terrorismo no es un problema, por lo menos doméstico. Ya sabemos cómo está la situación al respecto, cuáles han sido la posición de los Estados Unidos de Norteamérica, cuáles han sido las acciones que ya se han tomado en el sector financiero al respecto. Entonces, pues yo creo que esta exposición de motivos se presentó en el Congreso antes de las acciones que se tomaron contra las instituciones del sector financiero mexicano por parte de Estados Unidos, ya declarados los grupos criminales como terroristas en Estados Unidos. Sin embargo, pues México hasta ahorita no ha reconocido esta declaratoria por parte de Estados Unidos. Entonces, pues bueno, de alguna manera lo sigue justificando a nivel las exposiciones de motivos. Como objetivo también, pues es, por supuesto, atender las recomendaciones del GAFI, contenidas en el informe del 2018 y preparar al país para la próxima ronda de evaluaciones mutuas que será este mismo 2025, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante. Esta es una de las, vamos a decir, de las acciones a tomar para mejorar la calificación en la siguiente ronda, pero ya se han tomado acciones en la práctica desde hace más de un año, es decir, ya desde el 2023, en donde tuvimos identificado un incremento en la fiscalización por parte de
del Servicio de Administración Tributaria del cumplimiento de estas disposiciones, cosa que no había con anterioridad o no se estaba realizando con la intensidad que hoy lo estamos viendo, con todos los problemas que ha ocasionado al respecto. Vamos a hablar de esto un poquito adelante. Dejo a Francisco Telles a cargo de esta parte y regresaré con ustedes más adelante. Gracias. Adelante, Paco. Gracias, Luis. El siguiente tema que nosotros vamos a ver son los nuevos sujetos obligados. ¿Quiénes van a cumplir con estas obligaciones? Bueno, dentro de los cambios relevantes en la reforma, vamos a ir paso por paso, pero primero vamos a entrar dentro de los conceptos y nuevas definiciones. La reforma lo que hace es modificar el artículo 3 de la ley, de la LFPORPI. Dentro de este artículo 3 se van a establecer diversas definiciones de la ley. ¿Cuál es el objetivo de esto? Primero, el objetivo va a ser homologar con aquellos conceptos que se encontraban establecidos en las 40 recomendaciones del GAFI. Por ejemplo, se nos va a incorporar el concepto de persona políticamente expuesta, recomendación 12 del GAFI. Se nos establece el concepto de riesgo, recomendación primera del GAFI. Pero también no solo es homologar con el GAFI la ley, sino que también lo que se busca es dar claridad a aquellos conceptos que ya se encontraban dentro de la ley, pero no tenían una definición como tal. Por ejemplo, desarrollo inmobiliario. Relación de negocios sí tenía, pero ahorita lo voy a explicar más adelante. Responsable encargado de cumplimiento. Bueno, estos conceptos se encontraban en la ley, pero hacía falta que se estableciera una definición. O en el caso de beneficiario controlador, que se empezara a limitar las definiciones que ya existían. En este artículo 3 que nos va a establecer las definiciones, vamos a encontrar primero desarrollo inmobiliario. Primero quiero hacer paréntesis. El desarrollo inmobiliario forma parte de una de las actividades vulnerables establecidas en el artículo 17 de la LFPORPI, que es quien realice de manera profesional o habitual servicios de construcción, desarrollo inmobiliario, intermediación en la venta de estos, bueno, para la venta de los inmuebles. Desarrollo inmobiliario como tal no se encontraba definido ni en la ley, ni en el reglamento, ni en las reglas de carácter general. Lo más cercano que teníamos a la definición era un concepto emitido a través de un oficio, por virtud del cual se establecían los formatos de aviso para la presentación respecto de esta actividad vulnerable en 2016. Sin embargo, la definición que establecía era una definición que se encontraba limitada y que incluso era redundante. ¿Por qué? Porque al definir desarrollo inmobiliario definía como aquella obra realizada para el desarrollo inmobiliario. Es decir, no nos daba claridad del concepto. Con las modificaciones a la reforma, se nos establece este concepto de desarrollo inmobiliario, señalando que son proyectos para la construcción de inmuebles, fraccionamiento de lotes destinados a venta y renta. Este concepto es muy importante, ¿por qué? Porque anteriormente la actividad vulnerable estaba destinada única y exclusivamente con la venta. Ya se está añadiendo el concepto de la renta. Desarrollos inmobiliarios destinados a la renta también van a ser una nueva actividad vulnerable que vamos a ver más adelante. Persona políticamente expuesta. Bueno, PEP, como les acaba de comentar, este concepto ya se encuentra establecido en la recomendación 12 del GAFI. Nosotros, respecto del cúmulo de nuevas obligaciones que se establecieron con la reforma, vamos a encontrar muchas en el sentido de que nosotros tenemos que identificar a las personas políticamente expuestas con quien celebremos actos u operaciones y tenemos que tener medidas de debida diligencia intensificadas. ¿Por qué? Una persona políticamente expuesta es aquella que por su cargo, su función, el desempeño que ha tenido, es propensa a que el recurso que obtenga pueda proceder de una actividad ilícita. Por lo tanto, en la recomendación 12 del GAFI dice que tenemos que monitorear estas operaciones con las PEP y de igual manera tomar medidas de debida diligencia. Derivado de esto, como vamos a ver más adelante, vamos a tener obligaciones respecto de estas personas. Y bueno, el concepto que se establece con la reforma es que una persona políticamente expuesta es aquella persona física que desempeña o ha desempeñado funciones públicas, ya sea en territorio nacional o extranjero. Y también va a considerar como PEP aquellas personas relacionadas con ellas. Y bueno, lo que comentaba Luis, se nota que se hizo esta reforma con prisa. ¿Por qué? Porque todo lo mandan al reglamento, a las reglas de carácter general. Entonces, en la definición de PEP,
En la fracción segunda, cuando están hablando de personas relacionadas con ella, dice que cumplan con la condición y características que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca en sus reglas o disposiciones de carácter general. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que todavía no tenemos esas condiciones para saber quién más debe ser considerado como PEP. En la siguiente lámina les voy a explicar un poquito más de esto. Relación de negocios. Si bien es cierto, el concepto de relación de negocios ya se encontraba establecido dentro de las reglas de carácter general, se estableció ahora dentro de las definiciones de la LFP-ORPI. Sin embargo, se hizo una pequeña modificación. Y esta modificación tiene por objeto homologar los conceptos establecidos en la ley. ¿Por qué? Porque anterior a la reforma, relación de negocios se establecía como aquella relación que se establece de manera formal y cotidiana. El término cotidiano única y exclusivamente se delimitaba en relación de negocios. Sin embargo, cuando ustedes vean la ley y vean principalmente el apartado de actividades vulnerables, artículo 17, van a ver que las referencias de tiempo no se hablan respecto de cotidianidad, se hablan respecto de habitualidad. Esto fue lo que cambió en la reforma. ¿Por qué? Porque no tenemos un concepto como tal. Esperemos que en las reglas de carácter general ya no los puedan definir, porque sí se encontraba definido cotidianidad, pero habitualidad no. Y este es un punto importante respecto de aquellos que realizan actividades vulnerables. No saber cuándo una operación es habitual. Eso lo vamos a ver más adelante, pero nada más es uno de los puntos importantes. Y bueno, las excluyentes de la relación de negocios. Los actos o operaciones celebrados ocasionalmente y aquellas operaciones o actos que celebren los prestadores de servicios de fe pública. Esos no se van a considerar relación de negocios. Representante encargada de cumplimiento. Si bien lo que yo les comentaba, este concepto ya se encontraba establecido en la ley, el artículo 20, nos señalaba que el representante encargado de cumplimiento, o más bien, las personas morales, iban a tener y que realizaran actividades vulnerables, iban a tener que designar a una persona encargada de supervisar y de cumplir con las obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero. Este concepto aplica única y exclusivamente a personas morales. Personas físicas no tienen esta obligación. Y bueno, el representante encargado de cumplimiento ya lo está definiendo como la persona designada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de lo que les comentaba, el artículo 20 de la LFP-ORPI. El proceso, bueno, esta es una de las obligaciones que también tenemos en la ley. El proceso es simple. Una vez que ustedes se dan de alta en el portal de prevención del lavado de dinero como una persona moral que realiza actividades vulnerables, les va a pedir que designen a su representante encargado de cumplimiento. Van a tener que dar datos generales, datos de contacto y de correo y de domicilio para la designación de este representante encargado de cumplimiento. Posterior a eso, el representante o la persona nombrada deberá de ingresar al portal y deberá de aceptar esa designación, firmando de aceptación con su e-firma. Se deberá descargar este acuse porque es parte de lo que nosotros hemos visto que se solicita cuando se realizan las visitas de verificación. Las obligaciones que tiene no se encuentran delimitadas en la ley. La práctica es que se establezcan en los manuales de prevención del lavado de dinero, de políticas de control interno. Y ahí se les va a establecer cumplimiento de avisos, identificación de clientes, identificación de beneficiarios controladores, etc. Las sanciones tampoco se encuentran establecidas. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, ya hay, bueno, en esta ley siempre han habido delitos que son delitos especiales por estar contenidos en esta ley y no en el Código Penal. Estos delitos pueden ir una pena de 2, máximo hasta 10 años. Y va a establecer sanciones a aquellos que presenten información falsa, documentación incompleta, borrosa o ilegible. Por eso es muy importante tener en consideración a la persona que estamos nombrando como representante encargada de cumplimiento. Y bueno, que esto también, o que esta persona tenga dicho conocimiento, porque lo contrario podría tener hasta una consecuencia penal, el incumplimiento de estas obligaciones. Finalmente, riesgo. Como Luis comentaba, estaba dentro de esta definición en el enfoque basado en riesgos, que es la recomendación número 1. Cuando nosotros hablamos de riesgo tenemos que hablar de dos factores, probabilidad e impacto. ¿Qué tan probable es que suceda? Y si sucede, ¿qué tan grave me va a impactar? O sea, ¿cuál va a ser la consecuencia de que pase ese riesgo? El riesgo nunca se va a poder eliminar, única y exclusivamente se va a poder delimitar, o bueno, se va a poder mitigar. Es decir, vamos a poder reducir el riesgo. ¿Y cómo se reduce el riesgo? Bueno, a través de mecanismos implementados para el control de estos riesgos. En materia de prevención del lavado de dinero,
nosotros, por realizar actividades vulnerables, siempre vamos a estar expuestos. ¿A qué? A que la actividad que nosotros estamos realizando se utilice como un vehículo para la realización de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o delitos relacionados con este. Por lo tanto, es importante, y como lo vamos a ver en las nuevas obligaciones, establecer medidas para poder detectar los riesgos que vamos a tener por la celebración de operaciones con diversos clientes y usuarios, poder establecer también el riesgo de la operación que vamos a realizar y poder establecer mitigantes de dicho riesgo. Como les comentaba, persona políticamente expuesta. Si bien es cierto, aún no han salido las definiciones en las reglas de carácter general, en el 2020 Secretaría de Gobernación estableció una lista por virtud de la cual vamos a considerar personas políticamente expuestas. Jefes de Estado, líderes políticos, militares, altos ejecutivos, funcionarios o miembros de partidos políticos. Un ejemplo de estos. Personas asociadas a estos, cónyuges, concubinos, personas morales en las que las PEP tengan patrimonio, bueno, tengan participación. Y ahora, la recomendación 12 del GAFI señala que si nosotros estamos celebrando operaciones con estas PEP, primero tenemos que tener un monitoreo intensificado de la operación. Y segundo, tenemos que tomar medidas adicionales para la identificación y conocimiento del cliente, determinar la fuente y el origen del recurso. Por lo tanto, hay que solicitar información adicional. Mantener información sobre el origen y destino del recurso, datos de los cónyuges dependientes económicos, datos de los principales accionistas en caso de personas morales. Ahora, nuevos sujetos obligados. Si bien es cierto, dentro del artículo 17 no hubo grandes cambios, sí podemos identificar 3 nuevos sujetos obligados. Estos sujetos obligados no van a estar en todas las actividades, se encuentran delimitados. El primero, en la actividad de prestación de servicios de fe pública, la fracción 12 del artículo 17. Anterior a la reforma, los sujetos obligados iban a ser notarios, corredores y servidores públicos. Con la reforma se adiciona un nuevo inciso que es el inciso D a esta fracción y se establece que van a ser, también prestadores de servicio de fe pública, aquellos que sean mediadores, conciliadores. La ley va a establecer que son personas facilitadoras públicas y privadas a las que se refiere la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Estas personas ya también se consideran como sujetos obligados. Siguiente, materia de comercio exterior. La fracción 13, si mal no recuerdo, 14, perdón, donde anterior a la reforma única y exclusivamente se establecía como sujetos obligados, apoderados y agentes aduanales. Con la reforma que se hizo, se adicionaron nuevos sujetos obligados. Ahora ya también van a ser agencias aduanales y personas físicas o morales que promuevan operaciones de comercio exterior sin la intervención de un agente o agencia aduanal. Estos ya también, por la realización de determinadas actividades, van a tener que cumplir con todas las obligaciones establecidas en la ley. Finalmente, en el artículo 17, después de establecer todas las actividades vulnerables, hay un párrafo que nos señala, se van a considerar que realizan actividades vulnerables quien realice operaciones a través de fideicomisos o cualquier otra figura jurídica. Anteriormente, ¿qué pasaba? Bueno, el fideicomiso era el que iba a tener la obligación, la institución fiduciaria en este caso, y eso es materia del sistema financiero. Sin embargo, con los cambios en la reforma, ya se va a establecer que es aquella persona que esté utilizando el fideicomiso para la realización de una operación. Por ejemplo, aquellos que utilizan el fideicomiso para un desarrollo inmobiliario. En este caso, quien estaría realizando la actividad vulnerable sería, de manera general, el fideicomitente. Pero bueno, que en la exposición de motivos sí se establece que será ahora la obligación del fideicomitente. Habría que analizar perfectamente la estructura del fideicomiso o la constitución del fideicomiso para ver si el fideicomisario de alguna manera pudiera llegar a tener ciertas obligaciones, pero en principio la exposición de motivos se refiere al fideicomitente. Perfecto. Listo. Gracias. Vamos a platicar sobre este concepto del beneficiario controlador que ha sido de alguna manera, controvertido por el hecho de que ya tenemos doble obligación en dos ordenamientos que de alguna manera están jurídicamente en el mismo nivel jerárquico.
porque tienen además obligaciones distintas o adicionales uno con otro y sanciones distintas o adicionales una con otro. Sin embargo, el cumplimiento de ambas obligaciones, tanto la identificación del beneficiario controlador para efectos fiscales como para efectos de prevención del lavado de dinero, van a estar de alguna manera fiscalizados, si me permiten la expresión, por la misma autoridad, que es el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, va a ser, vamos a decir, una convivencia compleja respecto a ello, pero vamos a ver cómo va a evolucionar esta situación. El GAFI define el concepto o define al beneficiario final como la persona o personas naturales que finalmente poseen o controlan un cliente y o una persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Aquí tenemos una situación, vamos a decir, conceptual, porque la GAFI, si bien habla de beneficiario final, en la definición habla de control. Entonces, para efectos de la GAFI, el beneficiario final incluye al beneficiario controlador. Y de hecho, para efectos de la LFPORP, se homologan los conceptos de beneficiario final, beneficiario controlador y propietario real en términos de esta reforma que estamos analizando. Se aclara que siempre debe de ser una persona física. Esto fue todo un tema cuando se implementó la regulación en el Código Fiscal de la Federación, porque había un sector que de alguna manera opinaba que no se refería a personas físicas. De hecho, pues bueno, también la LFORP antes de la reforma hablaba de personas nada más, no hablaba de personas físicas, pero pues bueno, como les comenté inicialmente, si nosotros nos vamos a analizar y a interpretar la ley de conformidad con los papers del GAFI, pues podríamos entender, porque aquí está la definición, que siempre se trató de la persona física al nivel dentro de la estructura accionaria o de negocios o de SPVs o de figuras jurídicas que tiene el control y que tiene el beneficio o el beneficio. Poseer o controlar es tomar decisiones a través de títulos accionarios, participaciones sociales o poderes, o quien realiza una transacción, un convenio o un negocio y puede de alguna manera establecer los términos económicos o monetarios de la operación. La siguiente, por favor. O sea, en términos de la recomendación número 24 del GAFI, pues bueno, tenemos dos vertientes, el beneficiario controlador tratándose de personas físicas y el beneficiario controlador o beneficiario final tratándose de personas jurídicas. Y también incluye dentro de la recomendación 25, sí, ponen la recomendación 25, por favor. La transparencia y el beneficiario final de otras estructuras jurídicas, es decir, los fideicomisos, las asociaciones en participación, los joint ventures y otras figuras jurídicas que se establecen en la propia ley y que se tendrán que identificar también cuando seamos obligados a ellos. También se establece dentro de las recomendaciones que las autoridades competentes deberán tener un acceso oportuno a esta información. ¿Qué es lo que estaba pasando hasta antes de la reforma? Pues bueno, en materia fiscal y la obligación de identificar el beneficiario controlador, pues se estableció la obligación para mantener la información por parte del contribuyente en este caso y en materia de prevención del lavado de dinero por parte del sujeto obligado. A diferencia de otros países en donde se encuentra registros públicos y o registros privados,
en donde se tienen acceso, ya sea gratuito u oneroso, a la información de los beneficiarios controladores o de los beneficiarios finales, y en donde se concentra toda esta información. A diferencia de México, no se establece. Hoy por hoy ya se establece de alguna manera que se llevará el control dentro de la Secretaría de Economía únicamente para figuras jurídicas o personas morales mercantiles, en donde se tendrá que identificar los beneficiarios controladores de las sociedades mercantiles, y se tendrá que reportar periódicamente los intercambios, las enajenaciones o las suscripciones de acciones, partes sociales y demás dentro de estas sociedades mercantiles ante la Secretaría de Economía. Entonces, la ley, siguiente lámina, por favor. Conforme a la reforma, define que el beneficiario controlador es una persona física o es el grupo de personas físicas que directamente o por medio de otro obtiene beneficios con o sin intermediarios respecto del acto u operación que se esté realizando respecto al bien o el servicio correspondiente. La siguiente, por favor. Entonces, pues, en un primer concepto tendríamos que entender y tenemos que estar conscientes que en todo momento el beneficiario controlador tiene que ser un individuo, una persona natural, una persona física. No podrán ser personas morales. ¿Quiénes se consideran estas personas físicas o grupos, personas físicas que ejercen un control efectivo en última instancia en aquellas personas que en su carácter de cliente o usuario llevan a cabo actos u operaciones que están establecidas como operaciones, actividades vulnerables dentro de la ley? Quienes tienen el control efectivo a través de una titularidad de valores por contratos o por cualquier acto. ¿Y quiénes son estas personas? Quienes pueden imponer directo o indirectamente decisiones en la Asamblea General de Accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros administradores o sus equivalentes. Esto es muy importante porque en principio pudiéramos entender que dependiendo la tenencia accionaria y el porcentaje de participación en la persona moral, pues pudiéramos tener esta calidad de beneficiario controlador. Sin embargo, existen otros supuestos que te dan el título o se debe de identificar como beneficiario controlador. Por ejemplo, aquellos accionistas minoritarios que, conforme a los derechos de minorías que se establezcan en las actas constitutivas, en los estatutos, puedan tener derechos que se traducen en control respecto de ciertas decisiones de las compañías, por un lado, o incluso pudiera haber, por ejemplo, participación de inversionistas externos o participación de instituciones financieras a través de financiamiento que por estos contratos pudieran tener control al tener cierta posibilidad de limitar operaciones en particular, aportaciones de capital, distribución de dividendos, reducciones de capital, enajenación de acciones o cualquier otra situación que de alguna manera pudiera imponer directa o indirectamente estas decisiones. La siguiente, por favor. Por otro lado, mantener la titularidad de derechos se refiere justamente, ahora sí, a la tenencia accionaria. Se reduce el porcentaje de tenencia accionaria para considerar al beneficiario controlador del 50% al 25%, que está más o menos con un estándar internacional. Ahorita vamos a ver que para efectos del Código Fiscal de la Federación esa tenencia accionaria es del 15%. Entonces, si solamente cumplimos con la LFIPORPI, pues nos vamos a quedar fuera del cumplimiento de la identificación del beneficiario controlador para efectos del Código Fiscal de la Federación. La siguiente, por favor. También se deberá considerar como beneficiario controlador aquellos que tienen la posibilidad de dictar directa o de dirigir directo o indirectamente la administración, la estrategia
o los principales políticas de la misma, es decir, el Consejo de Administración, el administrador único u otros agentes externos que tengan poderes o que tengan la posibilidad de realizar estas decisiones dentro de la organización. Adelante, por favor. ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos al respecto? ¿Quiénes son los sujetos que deben de identificar al beneficiario controlador? Respecto de las actividades vulnerables, las personas físicas, morales y fideicomisos que realicen actividades vulnerables. Sin embargo, también se establece la obligación en este ordenamiento legal de que todas, y lo digo entre comillas, las sociedades mercantiles tienen la obligación de identificar a los beneficiarios controladores. Esta es una obligación que se introduce y se incluye dentro de la ley para este paquete de reformas que están en vigor y que hay que considerar y tomar en cuenta con mucho cuidado porque ya es una obligación generalizada con independencia de lo establecido en el Código Fiscal de la Federación. Y hasta antes de la reforma, los obligados a la identificación del beneficiario controlador solamente tenían que recabar la información del beneficiario controlador y tener el acreditamiento de que efectivamente indagaron respecto de la calidad de beneficiario controlador de la operación con la que se estaba realizando la actividad vulnerable. Sin embargo, ahora a través de esta reforma se establece que no nada más tienes que tener la constancia de conocimiento del beneficiario controlador, sino que también se tendrá que determinar el beneficiario controlador y conservar la información que lo soporte. Y en caso de personas de sociedades mercantiles, registrarla ante la Secretaría de Contraloría. Lo mismo para el tema de los fideicomisos. Las sanciones son las establecidas aquí en la lámina, de 22,000 pesos a 226,000 pesos, y para sociedades mercantiles de 226,000 pesos la mínima y de 1,131,000. Sin embargo, a rato vamos a ver que el problema es que por cada beneficiario no identificado le correspondería una sanción. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo en la práctica, que vamos a decir, eleva considerablemente el monto de las sanciones impuestas por la autoridad fiscal, derivado de las revisiones y de las visitas de verificación de cumplimiento de este marco regulatorio. ¿Por qué? Porque te imponen por cada incumplimiento una sanción. Y si tenemos 100 operaciones, 50 operaciones o 300 operaciones y estamos repitiendo el mismo error en cada una de ellas, pues entonces nos hemos encontrado con determinaciones de crédito fiscal en imposición de sanciones por 200 errores en 200 expedientes. Entonces, pues imagínense esto, multiplíquenlo por 200, ¿verdad? En el caso de otras, no necesariamente de beneficio controlador, pero de otros incumplimientos de obligaciones que vienen en la misma disposición. La siguiente, por favor. Aquí, pues les preparamos estas diferencias que nosotros identificamos entre la obligación del Código Fiscal y el FPORPI. Fíjense que, curiosamente, el Código Fiscal de la Federación sí introduce de manera directa la utilización de los papers de la GAFI como medios de interpretación de la disposición contenida en materia de identificación del beneficiario controlador. Si bien es cierto, el FPORPI no lo establece de esta manera, pues bueno, los criterios de la Suprema Corte de Justicia, que ya les he estado platicando, sí dice que es una fuente de interpretación. Entonces, la tendríamos que estar utilizando. Entonces, bueno, la FPORPI, ¿quiénes son los sujetos obligados? Quienes realizan actividades vulnerables y todas las sociedades mercantiles, como lo platicamos anteriormente. Dentro del Código Fiscal de la Federación, ¿quiénes son los obligados a identificar los beneficiarios controladores? Todas las personas morales, las fiduciarias,
los fideicomitentes o fideicomisarios, las partes contratantes o integrantes de cualquier otra figura jurídica y las personas que intervengan en la formación o la celebración de los contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de dichas personas o celebración de fideicomisos. Entonces, si nosotros nos vamos al análisis, regresen por favor a la lámina anterior, nos vamos al análisis como un método interpretativo de esta disposición del Código Fiscal de la Federación a los papers de la GAFI, pues en este último bullet entramos fedatarios públicos, entramos abogados, entramos contadores, entramos cualquier profesionista que esté o persona que intervenga en la formación o celebración de contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de dichas personas o a la celebración de fideicomisos de manera general. Si la ley no distingue otra cosa, no tendríamos por qué distinguirlo y, insisto, la recomendación de la GAFI no nada más es que se considere la obligación para las actividades vulnerables, sino también para las profesiones, ¿no? Siguiente lámina, ahora sí, por favor. ¿Cuáles son los parámetros de cumplimiento? Ya les había yo comentado anteriormente, la Ley de Prevención del Lavado de Dinero homologa los conceptos de beneficiario controlador, beneficiario final, propietario real o dueño beneficiario. El Código Fiscal de la Federación únicamente considera al beneficiario controlador. Los supuestos de identificación de control que vimos es el derecho a voto sobre el 25% del capital social para efectos de prevención del lavado de dinero y el 15% para efectos del Código Fiscal de la Federación. Los datos que tendríamos que recabar para la identificación del beneficiario controlador para efectos de prevención del lavado de dinero están en el anexo 3 de las reglas generales y en materia fiscal están 22 requisitos establecidos en la resolución miscelánea fiscal. Requisitos que, por cierto, 10 de los 22 se refieren a datos personales. Entonces, evidentemente, esto trae como consecuencia que en muchos países tengan limitaciones incluso jurídicos para compartir estos datos personales fuera de la Unión Europea, por ejemplo, a países que no están acreditados por la Unión Europea para mantener y manejar este tipo de datos, como lo es México. Entonces, normalmente cuando nos encontramos con la necesidad de recabar la información de accionistas extranjeros, Unión Europea y demás, pues hay una cierta renuencia justificada en la ley para obtenerlos. Les pido por favor que en caso de que tengan preguntas, nos las hagan saber en el chat y ahorita terminando la exposición, con gusto podríamos contestarlas. ¿Cuáles son las obligaciones conforme a la LFPORPI? Identificación y documentación del beneficiario, la constancia del conocimiento y la inscripción en el portal de la Secretaría de Economía y la actualización en el portal de la Secretaría de Economía, en el Código Fiscal de la Federación, establecer un manual para implementar procedimientos de control interno para la identificación del beneficiario controlador, establecer y tener la justificación de la metodología utilizada para la identificación del beneficiario controlador y contar con un expediente de la identificación que contenga los datos, es decir, en el expediente se debe de contar con el manual para los procedimientos de control interno, se tiene que contar con la justificación y la metodología utilizada para la identificación del beneficiario controlador, ¿sí? Y debe de estar todo integrado dentro del expediente que al final el Servicio de Administración Tributaria podrá requerir. ¿Por qué? Porque en materia fiscal o en la obligación del Código Fiscal de la Federación, inteligentemente lo consideraron como parte de la contabilidad, lo que trae consecuencias en cuanto a la posibilidad de utilizar medidas sancionatorias mucho más agresivas de lo que pudiéramos considerar como una multa, como lo establece la LFPORPI, ¿no?
Ambas autoridades son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria y, por supuesto, pues el Servicio de Administración Tributaria. Ahora, pasando a cuáles son las sanciones establecidas en una ley y en la otra. En materia de prevención del lavado de dinero, el no identificar ni recabar información ni obtener la constancia de conocimiento, la multa es de 22,000 pesos a 226,000 pesos, como ya lo habíamos platicado. El no determinar o conservar la información, no registrar la información en el portal de la Secretaría de Economía, el no actualizar la información cuando haya cambios o, por ejemplo, compraventa de acciones, es de 226 a 1,131,000 pesos por cada beneficiario no identificado. Y en el Código Fiscal de la Federación, el no obtener, conservar o presentar o no presentar en medios o formatos dentro de los plazos señalados la información relacionada con el beneficiario controlador, que son 15 días, está entre 1,5 millones de pesos y 2 millones de pesos. No mantener actualizada la información es 800,000 pesos a 1 millón de pesos. Presentar información inexacta con errores o forma distinta entre 500,000 y 800,000 pesos. Y aquí está la joya de la corona. No obtener o no tener la contabilidad debidamente integrada. La consecuencia es la restricción o cancelación de sellos digitales y opinión negativa de cumplimiento. Entonces, como podemos ver, pues sí, de alguna manera son consecuencias importantes. Tenemos que analizar porque derivada de estas modificaciones a la LFPORPI, todos nuestros expedientes que hoy por hoy tenemos integrados, bien, mal, parcial, etcétera, etcétera, en relación con el cumplimiento de esta ley, tienen que ser revisados y ajustados a la ley. Simplemente desde la obligación del análisis con el enfoque basado en riesgos, nos obliga, y ahorita lo platicará Francisco, a que nuestros manuales de cumplimientos ya no se puedan utilizar formatos que están ahorita públicos en internet, sino que los debemos de individualizar a cada uno de los sujetos obligados y o contribuyentes para poder cumplir con la normatividad. Entonces, es un tema que va a traer cargas administrativas importantes. De hecho, esta reforma trae cargas administrativas importantes y costos administrativos adicionales importantes que antes no teníamos. La siguiente lámina respecto a las actividades y las nuevas obligaciones la platicará mi colega Francisco Telles. Gracias. Gracias, Luis. Otro punto de la reforma van a ser las nuevas actividades vulnerables y las nuevas obligaciones que se establecen. Si bien, ahorita vamos a ir. Primero, ¿qué es una actividad vulnerable? Como Luis comentaba, la recomendación 22 del GAFI se denomina actividades y profesiones no financieras designadas. Esta actividad nos dice que cuando realicemos operaciones con sujetos distintos a las entidades financieras, también tenemos que tener medidas de debida diligencia de estos clientes. Dentro de esta recomendación se establece que estos clientes pueden ser, o estas actividades y profesiones no financieras designadas van a poder ser casinos, que en caso del FPORPI es la fracción primera del artículo 17, agentes inmobiliarios, que sería la fracción quinta del artículo 17 de la LFPORPI, comerciantes de metales y piedras preciosas, joyas y relojes, que es la fracción sexta de la LFPORPI, como comentaba Luis, abogados, contadores y otros profesionistas jurídicos y otros profesionistas independientes, que en dado caso se ha tratado de agrupar, sin embargo no está como tal, solo dice servicios profesionales, en la fracción 11ª del artículo 17 de la LFPORPI. Y finalmente, servidores o prestadores de servicios de fe pública, notarios y corredores. Entonces, esta recomendación nos dice, si nosotros celebramos un acto o operación respecto de estas actividades, tenemos que tomar medidas de debida diligencia del cliente. Y todos los países deben optar, o bueno, deben establecer estas actividades y profesiones no financieras designadas para tener estos controles de debida diligencia del cliente.
México toma estas 5 actividades dentro de su artículo 17 de la LFPORPI, pero no solo toma estas 5, sino va a añadir 11 más al inicio y luego 12 más con esta reforma. En total, 17 actividades vulnerables que van a estar en el artículo 17 de la LFPORPI. Y bueno, ¿por qué se denominan actividades vulnerables? Porque son más propensas a ser utilizados por la delincuencia organizada para servir como un medio para la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros relacionados con este. Ahora, como les estaba comentando, dentro del artículo 17 vamos a tener 17 actividades vulnerables. Anteriormente eran 16, pero se añadió la fracción 5 bis. Dentro de los que tenemos más habituales, no voy a decir todas, préstamos mutuos o créditos, servicios de desarrollo inmobiliario o construcción, compraventa de metales preciosos, joyas preciosas, comercialización o distribución de vehículos, prestadores de servicios profesionales, prestadores de servicios de fe pública, aquellos que realizan actividades de comercio exterior, aquellos que van a recibir donativos, aquellos que realizan actividades de arrendamiento, aquellos que realizan intercambios de activos virtuales. Ahora, con la reforma, ¿qué sucede? Bueno, con la reforma sucede que se va a añadir la fracción 5 bis y va a establecer que también es considerada una actividad vulnerable la recepción de recursos para desarrollos inmobiliarios que tenga como fin la venta o la renta. Recepción de recursos es aportaciones propias, o sea, aportaciones de uno mismo, aportaciones de socios, accionistas, préstamos bancarios, préstamos a través de instrumentos bursátiles, entre otros. Entonces, si nosotros estamos recibiendo recursos para un desarrollo inmobiliario que tenga como fin la venta o la renta, ya tenemos esta nueva o estamos desarrollando esta nueva actividad vulnerable. También lo importante es el establecimiento de que ya no solo venta, sino también para renta. ¿Cuándo se va a presentar aviso en caso de esta actividad vulnerable? Cuando el recurso que nosotros hayamos recibido sea igual o superior a 8,025 UMAS. Actualmente la UMA está en 113.14, serían aproximadamente 907,000 pesos. Si nosotros recibimos este recurso, tenemos que presentar un aviso respecto de la persona de la cual estemos recibiendo el recurso. Esta es la actividad vulnerable que se añade. Ahora, las otras actividades vulnerables sufrieron modificaciones. Primera modificación, ya se estableció el cambio. Antes de la reforma, se establecían los umbrales de identificación y de presentación de avisos a través de salarios mínimos. Ahora ya se unificó y todos son a través de la unidad de medida actualizada de la UMA. Otra de las actividades, servicios de fe pública, lo que les comenté, se añadió un nuevo sujeto obligado, que pueden ser los mediadores. Pero además, lo que se hizo fue también homologar aquellas presentaciones de avisos respecto de los notarios y de los corredores públicos. Los umbrales eran distintos. En el caso de transmisión de inmuebles o constitución de derechos reales sobre inmuebles, antes de la reforma, los notarios tenían que presentar un aviso cuando el umbral igualara o superara las 1,600 UMAS. Ahora se modifica esto y ya son 8,000 UMAS, que aproximadamente son 905 pesos. Es decir, si ellos protocolizaban la compraventa de un inmueble mayor o igual a 905,000 pesos, tienen que ya presentar este aviso. De igual manera, se va a reducir el umbral respecto de aquellos que realicen operaciones con fideicomisos traslativos de dominio. Se estableció un umbral de 4,000 UMAS, que aproximadamente son 452,000 pesos. Modificaciones en servicios de fe pública. Servicios de comercio exterior, lo que yo comentaba. En su momento se añadieron nuevos sujetos obligados. Intercambio de activos virtuales. En esta actividad vulnerable lo que pasa es que se amplía el alcance de dicha actividad y ya se van a considerar también operaciones realizadas desde el extranjero hacia México. Ahora, antes de pasar a la siguiente lámina, es importante mencionar que no solo por el hecho de realizar estas actividades ya eres objeto de la ley. La ley tiene dos obligaciones muy importantes, que es la obligación de identificación del cliente y la obligación de presentación del aviso. Es decir, no solo yo tengo que realizar la actividad, sino que la cantidad que yo reciba por la realización de esta operación tiene que ser igual o superior a determinado umbral, que en este caso sería el umbral de identificación, para que yo sea considerado como un sujeto obligado y por lo tanto
sujeto al cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en la LFPORPI. Si la operación que yo realizo es inferior a este umbral de identificación, que es el primero que tenemos que ubicar, entonces no es objeto de esta ley y por lo tanto no se tendría que cumplir con el cúmulo de obligaciones que establece la misma. Esto se establece en el mismo artículo 17 de la ley. Y bueno, el otro umbral que es la presentación de los avisos. Es decir, si yo realizo un acto o una operación que es superior o igual al umbral de presentación de avisos, cada una de estas actividades va a tener diferentes umbrales de presentación. Entonces yo tengo que presentar un aviso a través del portal de prevención de lavado de dinero, donde establezca datos generales del cliente, datos de contacto, datos del beneficiario controlador, datos de la operación y la forma en la que se liquidó esa operación. Respecto de las obligaciones, aquí quiero hacer mención de algo. Primero, se modifica el artículo 18, que es donde se encontrarán establecidas las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero. Muchas de las obligaciones que se establecen ya se encontraban establecidas tanto en el reglamento como en las reglas de carácter general. Sin embargo, ya se establecieron dentro de la ley para que hubiera una concordancia y un principio también de reserva de ley. Para no tener o que los reglamentos y reglas de carácter general no nos establecieran más obligaciones que los que nos establece la propia ley. El ejemplo, el manual. El manual se encontraba en el artículo 37 de las reglas de carácter general, que decía políticas de identificación de clientes y usuarios. Sin embargo, ya con la reforma ya se establece dentro del artículo 18 de la LFPORPI, en la fracción octava. Otro ejemplo, la presentación de informes en ceros, que es decir, que en ese mes nosotros no tuvimos operación, o también la presentación de los avisos 24 horas, que son aquellos avisos que nosotros tenemos que presentar si tenemos la sospecha o el conocimiento de que el recurso que estamos obteniendo o que nos están dando respecto de la celebración de la operación proviene del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos relacionados con este, o como dicen actualmente las reglas de carácter general, personas también que aparezcan dentro de las listas que señalaba Luis al principio, listas, bueno, que emitan autoridades nacionales e internacionales respecto de aquellos que están relacionados con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ahora, estas nuevas obligaciones. Dentro de las nuevas obligaciones que sí podemos encontrar dentro del artículo 18 van a ser las siguientes. Primero, la primera obligación que ya existía, identificación de cliente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que solicitar datos y documentación del cliente con el cual estamos realizando la operación para poder verificar y comprobar su identidad. Lo que se adiciona en esta fracción es conocimiento del cliente. Como tal, no se ha delimitado qué es el conocimiento del cliente. Falta esperar a que se establezcan las reglas de carácter general para ver todas las directrices del cumplimiento. Sin embargo, en materia financiera, se entiende por conocer este perfil transaccional del cliente, dónde está obteniendo ese origen del recurso. Luego, respecto al beneficiario controlador, como estábamos comentando anteriormente, la obligación en el artículo 18 única y exclusivamente nos señalaba: tú tienes que preguntarle a tu cliente o usuario si tiene conocimiento de la existencia del beneficiario controlador. Y respecto de eso, sea persona física, sea persona moral, sea persona fideicomiso, tenemos que dejar esa constancia de que le preguntamos. En dado caso que nos responda que no, ya cumplimos. Si nos respondía que sí, bueno. Entonces también había que saber cuánta información tenía respecto al beneficiario controlador. Podía tener toda la información, podía tener información parcial o podía no tener información. Y así lo permitía el artículo 18. Con la reforma que sucede, a todas las personas morales y fideicomisos se establece la obligación de identificación del beneficiario controlador. Ya no es preguntarle, ya es identificar y recabar los datos de identificación de ese beneficiario controlador y conservarlos. Y para persona física se mantiene la obligación de preguntar si tienen conocimiento de la existencia del beneficiario controlador. Otra de las obligaciones que también se modifica, el resguardo y la conservación de la información ya existía. Sin embargo, con la reforma se amplía el plazo de conservación de la información. Anteriormente eran 5 años, a partir de la realización de la actividad vulnerable. Bueno, este plazo se duplicó y se amplió hasta 10 años. Y no solo esto, sino que también se establece que ya no es solo los documentos que soporten la celebración de la operación. Nosotros en las visitas de verificación que hemos atendido, al ver los requerimientos de la autoridad, nos solicitaban contratos, estados de cuenta,
balanzas, etcétera. Sin embargo, ahora en la ley ya se está estableciendo correspondencia mercantil personal entre las partes e incluso todos aquellos documentos que sirvan para la reconstrucción de la operación. Que eso ya también es algo que se establece dentro de estas reformas. Presentación de avisos, informes y avisos 24. Lo que yo les comentaba, esta obligación ya se encontraba establecida. Sin embargo, fue necesario establecerla dentro de las obligaciones que nos establece la LFPORPI. Hay un libro muy bueno que son 10 sentencias trascendentales en materia de prevención del lavado de dinero. Y hay un caso muy importante con Mr. Tennis, que lo estaban multando por no haber presentado los informes en ceros. Y el razonamiento de la autoridad en juicio de amparo fue principio de reserva de ley. Yo no te puedo pedir más de lo que se encuentra establecido en la misma ley. Las reglas de carácter general única y exclusivamente sirven para hacer una interpretación de la ley. Sin embargo, no pueden establecer obligaciones adicionales. Por eso también entiendo que es parte de pasar estas obligaciones que ya existían dentro de la ley. Ahora, adopción de un enfoque basado en riesgos. Comentamos, recomendación primera del GAFI. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo tengo que saber que por la realización de la actividad vulnerable que estoy haciendo, ¿a qué tipo de riesgo me encuentro expuesto? Ahorita, las reglas de carácter general van a establecer los mecanismos y los medios para el cumplimiento de este enfoque basado en riesgo. Sin embargo, en el sector financiero hay una guía para la elaboración de una metodología de enfoque basado en riesgo y considera 5 factores importantes para determinar el riesgo respecto a las operaciones realizadas. Actividad o operación, en este caso, Evaluación Nacional de Riesgos. La Evaluación Nacional de Riesgos es una evaluación que se realiza, la última fue en el 2023, la realiza la UIF, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Gobernación, etc. ¿Y qué tiene objetivo? Pues delimitar estos riesgos o este cumplimiento que se tiene en México en materia de lavado de dinero, prevención del lavado de dinero. Y bueno, dentro de esa Evaluación Nacional de Riesgo, a las actividades vulnerables se les establece un riesgo. Desarrollo inmobiliario, riesgo medio, servicios de blindaje, riesgo alto. Entonces sería tomar en consideración esa Evaluación Nacional del Riesgo. Bueno, esto es una opinión porque todavía falta que se establezcan las reglas de carácter general, pero les estoy comentando conforme la guía para la elaboración de una metodología de un enfoque basado en riesgo. Otro de los elementos que toma esta guía son clientes, es decir, si está celebrando la operación con persona física o persona moral, si estas personas físicas o morales son personas políticamente expuestas, si son nacionales, si son extranjeras, si son mayores de edad. Si ya, un ejemplo, personas morales te dice, a ver, no va a ser el riesgo tan alto si tú celebras una operación con una persona moral que lleve 20 años constituida, así tú celebras una operación con una persona moral de reciente creación. Otro de los elementos que también se toman en consideración para este enfoque basado en riesgos es también el canal o la transmisión por virtud de la cual se hizo la operación, el pago de la operación, transferencia electrónica, depósito bancario, cheque, etcétera, la moneda o divisa con la cual se hizo la operación, la zona geográfica. La zona geográfica es muy importante. En esta Evaluación Nacional de Riesgo te delimita, te establece que los estados que se encuentran más cerca de la frontera, pues tienen un mayor índice de delictividad. Entonces, por ende, si nosotros estamos celebrando una operación con una persona que tenga su residencia en un estado, por decir Tijuana, el riesgo puede ser más alto. Sinaloa. Entonces, hay que tomar en consideración esto. Obviamente, tenemos que esperar a que salgan las reglas de carácter general para que ya nos delimite los parámetros de la obligación. Esto nada más fue como de manera ilustrativa y para comparar con el sector financiero. Bueno, otro de los que tenemos acá es el Manual de Políticas Internas. Lo que yo les comentaba, ya se encontraba establecido en las reglas de carácter general. Sin embargo, solo se delimitaba a lineamientos de identificación de clientes usuarios y a cumplir con, si nosotros íbamos a utilizar medidas simplificadas. Medidas simplificadas es que nosotros determináramos si un cliente era de alto o de bajo riesgo y derivado de eso, lo que nosotros podíamos pedir era que no nos diera toda la documentación si lo calificábamos de bajo riesgo. Si utilizábamos medios electrónicos para el cumplimiento de las obligaciones, también teníamos que ponerlo en el manual. Y si formamos parte de un grupo, de un mismo grupo empresarial, iba a haber un compartimiento de la información, entonces teníamos que establecerlo en el manual. Ahora esto cambió. Como bien comentaba Luis, ahora el manual va a tener que ser adoptado a cada uno de la actividad que realicen los clientes o los usuarios. Ya no solo es tomar un formato, sino es establecer
algo a la medida de la operación, es saber qué riesgo le corresponde por determinada actividad, cuáles son los clientes que van a tener, dónde se ubican su mayor porcentaje de clientes, quiénes son. Es algo individualizado a tu operación en concreta. ¿Por qué? Porque ya cambia. Ya son manuales de políticas internas, que es cumplimiento de todas las obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero. También te establece este mismo artículo o esta misma fracción que también tenemos que darle en ese manual el procedimiento para el monitoreo intensificado de aquellas operaciones que celebremos con personas políticamente expuestas. Bueno, dentro de estas obligaciones también se van a establecer que ya tenemos que establecer medios para selección del personal y capacitación. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que establecer programas para selección del personal que va a estar realizando estas actividades vulnerables. Pues cuando celebra la actividad vulnerable, cuando realiza la actividad vulnerable, no es el directivo, no es el ejecutivo, no es el representante encargado de cumplimiento. Por decir, en desarrollo inmobiliario son los vendedores. Entonces tenemos que establecer programas para la selección de este personal y también tenemos que dar programas de capacitación. Esta capacitación se tiene que realizar de manera anual y se tiene que realizar no solo a los órganos de administración, a los administradores únicos, a los directivos, sino a todos los empleados que estén en contacto con los clientes usuarios. De igual modo, dentro de esta reforma también se van a establecer la obligación de contar con mecanismos automatizados. ¿Qué es un mecanismo automatizado? Es aquel que nos va a permitir dar un monitoreo intensificado de todas las operaciones que estemos celebrando y saber si uno de nuestros clientes se aleja de su perfil transaccional, es decir, es un cliente que recibe, que está bajo sueldos y salarios, recibe un sueldo de 30,000 pesos y de repente celebro con él una operación de 1,000,000 de pesos, pues se está alejando de su perfil transaccional. Entonces tenemos que saber cómo es esa forma en la que tenemos que ir monitoreando. De igual manera, también tenemos que ir monitoreando las relaciones o las operaciones que celebremos con personas políticamente expuestas. Finalmente, las auditorías. Determinado el grado de riesgo, es decir, si nosotros al realizar nuestro enfoque basado en riesgos, determinamos que nuestra empresa tiene un grado de riesgo medio o bajo, entonces la auditoría se la puede hacer alguien que sea interno. Sin embargo, si se determina que la empresa tiene un riesgo alto, se va a tener que realizar auditoría y va a tener que ser un auditor externo. Pero para eso es importante tener nuestro enfoque basado en riesgos. Ahora, todas estas obligaciones que les comenté, que son enfoque basado en riesgos, manual, capacitación y selección de personal, sistemas automatizados, auditorías, aún no han entrado en vigor. Nos los establece el transitorio de la reforma. Van a entrar en vigor una vez que se emitan las reglas de carácter general. Las reglas de carácter general en los transitorios nos señala que van a ser emitidas dentro de los 12 meses siguientes a que se publicó la reforma. Entonces todavía falta estas reglas para poder delimitar y establecer de manera adecuada el cumplimiento de estas obligaciones. De igual manera, para la capacitación de selección de personal y para las auditorías, los transitorios dicen que se van a tomar o se van a realizar en un año calendario, es decir, a partir de que emiten las reglas, el año calendario. Si las emiten en septiembre, entonces la primera, septiembre de 2025, entonces la primera tendría que iniciar enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026. Listo. Muy bien, gracias. Pues una vez que analizamos y revisamos brevemente cuáles son los cambios en materia de sujetos y de cumplimiento y de obligaciones, pues bueno, invariablemente tendríamos que entrar o tenemos que entrar a los procedimientos de verificación y al régimen sancionatorio por el incumplimiento de estas disposiciones. Y en este sentido, la ley mantiene la facultad de la Secretaría de Hacienda para el ejercicio de la verificación del cumplimiento de este marco regulatorio a través del Servicio de Administración Tributaria en cualquier tiempo de oficio lo puede llevar a cabo. Hay que tener y estar muy claros que no por el hecho de que sea el Servicio de Administración Tributaria la autoridad competente para llevar a cabo estas visitas de verificación, va a seguir y ha seguido actualmente el procedimiento que se establece para las facultades de comprobación en materia fiscal. ¿Por qué? Porque hasta antes de esta reforma,
las visitas de verificación se tenían que llevar a cabo conforme al procedimiento de verificación que establecía la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que ahorita lo vamos a platicar. No obstante, se hace una modificación al artículo 35 de la LFPORPI y se establece que el desarrollo de las visitas de verificación y la imposición de las sanciones serán de conformidad con la ley, que no trae un procedimiento de verificación del cumplimiento de las obligaciones, del reglamento, que no lo conocemos, el que está vigente hasta ahorita no lo trae tampoco, las reglas de carácter general, que tampoco lo trae, y supletoriamente se aplicará la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Entonces, lo que nos da a entender esta disposición es que las etapas del procedimiento de verificación pudieran llegar a ser o serán diferentes a las que hoy conocemos y que están establecidas en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Lo curioso es que, como ha sucedido en otras materias, específicamente en la materia fiscal, porque este procedimiento de verificación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo está ahí desde su vigencia, vamos a decir que por técnica legislativa se debe de mantener habilitadas las facultades de verificación, en este caso conforme a la normatividad existente hasta antes de la reforma, en tanto no se establezcan las reglas de carácter general o el reglamento a la ley con el procedimiento de verificación establecido. Entonces no hay un artículo transitorio que aclare qué va a pasar con las visitas de verificación que están en proceso. Es un tema que se debe de alguna manera analizar. Y si el hecho de que supletoriamente se aplique la Ley Federal del Procedimiento Administrativo ya habilita la continuidad del proceso de verificación establecido en este ordenamiento que jerárquicamente se encuentra al mismo nivel que la LFPORPI, entonces podrá la autoridad continuar con las verificaciones en base a ello, o tenemos una deficiencia legislativa y un loophole dentro de la ley que se tendrán que analizar a ver si se continúa con las facultades conforme a la legislación anterior o esto habilita a la autoridad a continuar con la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el procedimiento fiscalizador que ahí se contiene. Por otro lado, el párrafo segundo del artículo 14 constitucional establece que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales y procedimientos conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ¿Qué significa esto? Este artículo 14 constitucional establece 3 derechos humanos y garantías constitucionales que es probable que este artículo 35 no esté observando. Y es justamente los principios de jerarquía normativa y de reserva de ley. Desde nuestro punto de vista y sujeto a un análisis más profundo, el hecho de que le dejemos a la autoridad administrativa, a través de la publicación del reglamento correspondiente a la ley y a las reglas de carácter general, el establecimiento del procedimiento de verificación, viola este principio de jerarquía normativa. ¿Por qué? Porque el constituyente está estableciendo que es en la ley, en un acto materialmente legislativo, en donde se establezcan las garantías de debido proceso legal y de audiencia establecido en un procedimiento como lo es el verificador. Situación que por lo menos hasta ahorita pareciera que va a ser a través de estos 2 ordenamientos administrativos.
A diferencia del artículo que teníamos con anterioridad, en donde te refería claramente que el proceso de verificación era el que está establecido en la Ley Federal del procedimiento administrativo. Estas verificaciones, si bien es cierto, tenemos la obligación de mantener la información 10 años, el acto de verificación únicamente podrá versar sobre las operaciones o los actos realizados dentro de los 5 años con anterioridad a la fecha del inicio pues del acto de verificación. Y en términos del reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria, de manera general, le corresponde a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, a través de la Administración Especializada en Verificación de Actividades Vulnerables, la facultad para llevar a cabo estas visitas de verificación, además de la práctica de visitas pues domiciliarias, revisiones de gabinete y las demás facultades que establece el Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, la siguiente lámina, por favor. ¿En dónde nos encontramos ubicados dentro del organigrama del SAT? Y esto es importante considerarlo. Abajo de la jefatura del Servicio de Administración Tributaria existen 6 administraciones generales. Está la Administración de Recaudación, está la Administración General de Auditoría Fiscal, la Jurídica, la Administración General de Aduanas, la de Grandes Contribuyentes y la de Asistencia al Contribuyente. La Administración Central de Fiscalización Estratégica y la Administración Especializada en Verificación de Actividades Vulnerables cuelgan de las facultades de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, de la misma en la que cuelgan las administraciones desconcentradas de auditoría fiscal del Servicio de Administración Tributaria, que es la que todos conocemos, que se encuentran ubicadas estratégicamente en las diferentes entidades de la República Mexicana. Entonces, no ha cambiado esta situación. Sin embargo, ¿qué es lo que vimos? Hasta hace pues año y medio más o menos, esta Administración Especializada de Verificación de Actividades Vulnerables en el SAT estaba acéfala, no tenía titular. Y esto evidentemente se veía porque nos encontrábamos con verificaciones muy espaciadas o muy limitadas a lo largo del país, por lo menos en la experiencia que tuvimos con nuestros clientes. Y hasta hace año y medio es cuando identificamos una intensificación respecto de estas visitas de verificación. Pero ¿qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando? Que son los mismos auditores que llegan a requerirnos la información respecto del cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, que nos requieren la información para verificar el cumplimiento de el FPORPI en materia de prevención de lavado de dinero, lo cual es evidente una falta de preparación respecto del cumplimiento de las obligaciones y de el cumplimiento de las normas esenciales del procedimiento de verificación, lo cual ha traído como consecuencias una falta de homogeneidad en estas verificaciones. Entonces, nos hemos encontrado desde violaciones al procedimiento evidentes por falta de conocimiento de él. La siguiente, por favor. Hasta determinaciones de créditos fiscales, porque al final la imposición de las multas por violaciones o incumplimiento al marco regulatorio en prevención del lavado de dinero terminan siendo un crédito fiscal. Dispares. Nos hemos encontrado, por ejemplo, de una inmobiliaria que tenía 100 expedientes porque había realizado 100 operaciones y la credencial de la persona con la que se estaba realizando la operación, pues sacaron la copia con la misma copiadora y en las 100 operaciones la foto no era legible.
Entonces, pues, tuvimos que irnos a impugnar un crédito fiscal de más de 50 millones de pesos porque se impuso una multa por cada expediente, ¿no? Además de otras inconsistencias que tenían los expedientes. Pero a eso nos hemos encontrado hasta incumplimiento o discrepancia en los criterios del plazo para presentar los avisos correspondientes a la operación, porque dependiendo la actividad que estamos realizando pudiera ser poco clara y sujeta a interpretación cuándo empiezan a correr estos plazos para cumplir con la obligación. Asimismo, como les comenté anteriormente, el procedimiento de verificación conforme a la ley anterior es el contenido en la Ley Federal del Procedimiento Federal del Procedimiento Administrativo, que maneja diferentes plazos y que maneja diferentes etapas a lo que tradicionalmente conocemos en materia fiscal. ¿Y por qué lo manejamos así o por qué lo comentamos así? Porque indebidamente hemos tenido la percepción o se ha tenido la percepción de que esta obligación es de carácter o pudiera llegar a ser de carácter fiscal y no lo es. ¿De dónde nace esa confusión? Nace justamente de la autoridad facultada para verificar su cumplimiento y de ciertas obligaciones similares a las que tenemos en materia de prevención del lavado de dinero que están contenidas en el Código Fiscal de la Federación, como lo es la identificación del beneficiario controlador. Y esto ha traído como consecuencia que se hayan dejado a ciertas áreas administrativas de las organizaciones, de las empresas, de los sujetos obligados, el cumplimiento de esta obligación, que sin embargo no necesariamente está acorde con nuestro día a día en materia tributaria, por ejemplo. Entonces, sí hemos tenido situaciones en las que pues llega el requerimiento por parte del Servicio de Administración Tributaria para verificar el cumplimiento de sus obligaciones y el sujeto obligado y o contribuyente cree que es una visita domiciliaria y se apega a los plazos que establece el Código Fiscal de la Federación para las facultades de comprobación y como podemos ver en la lámina, las etapas y los plazos son diferentes en materia de verificación. Estamos hablando que a partir de la orden de verificación o la orden de visita, ¿sí? Se tiene 5 días para presentar observaciones, pruebas, otros 15 para la admisión y el desahogo. Hay una etapa de alegatos, hay una resolución en la que se determinan las observaciones o posibles o los hallazgos dentro de la verificación y hay un segundo procedimiento sancionador, la siguiente, que te da oportunidad o una segunda etapa de garantía de audiencia para aclarar y para acreditar lo que conforme a derecho corresponda para la improcedencia de las sanciones derivadas de los hallazgos establecidos en la resolución a la primera etapa de la visita de verificación. Entonces, son procedimientos independientes, son procedimientos particulares. Hoy las que tenemos abiertas y las que están vigentes están conforme a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. No hay un artículo de transición ni que habilite la continuidad de la aplicación de la ley y de este procedimiento contenido en la ley. Habrá que explorar en su momento y será un tema que se resolverá en tribunales si esta omisión legislativa trae consecuencias jurídicas en las visitas de verificación que hoy están en proceso o no. No estoy diciendo que no las atendamos, estoy diciendo que tengamos esto en consideración en el momento de ser necesario y tendremos que esperar a ver si en el reglamento o en las reglas de carácter general se establecen etapas y plazos diferentes a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo o vienen a confirmar y arreglar el error legislativo que viene en el artículo 35 de la ley, es el 35, de la ley,
confirmando que el procedimiento será el mismo que hemos estado utilizando hasta ahorita y es el contenido en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ¿no? La siguiente, Paco. Adelante. Bueno, una vez que ya comentamos estos temas, sanciones administrativas. Dentro de los artículos 53 y 54 de la LFPORPI se van a establecer cuáles van a ser las sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley. Podemos ver 4 tipos de UMA, que son 200 UMAS, 2000 UMAS, 10.000 UMAS y 65.000 UMAS, que son los montos máximos que se van a poder establecer respecto de, bueno, montos mínimos y máximos respecto de las sanciones por el incumplimiento. Dentro de estas sanciones, infracciones y multas vamos a tener no cumplir con los requerimientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no cumplir con cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 18 de la ley, no presentar los avisos en tiempo y forma. Esta es bien importante. ¿Por qué? Porque aquí nos está hablando de una sanción que es no presentamos los avisos en tiempo y forma, es decir, presentación extemporánea. Pero sí los presentamos máximo dentro de los 30 días siguientes a la fecha límite de presentación. En materia de PLD, cuando nosotros realizamos una actividad vulnerable, nosotros tenemos que presentar el aviso dentro del mes siguiente, el día 17, dentro del mes siguiente que celebramos la operación. Y tiene que ser el 17 de ese mes siguiente. Hay facilidades administrativas dependiendo del 6º dígito de tu RFC para que a lo mejor no lo presentes el 17 y lo puedas presentar posteriormente. Pero bueno, si nosotros presentamos el aviso, no en el 17, ni con esas facilidades administrativas, pero dentro de los 30 días siguientes, la multa va a ser de 200 a 2.000 UMAS, que ahorita vamos a ver los valores. Pero si nosotros la presentamos después de los 30 días siguientes a la fecha límite de presentación, entonces la sanción va a modificarse y van a ser de 2.000 a 10.000 veces la UMA. Es importante que hay que analizar este artículo porque nos dice que se establecerá la sanción para en caso de omisión. Sin embargo, la sanción para en caso de omisión, la podemos ver en el numeral 9, es de 10.000 a 65.000 veces la UMA, que son de 1 millón a casi 7 millones de pesos, por cada uno de los avisos. Antes de la reforma, muchas personas nos preguntaban, oye, no he presentado nada, ¿tengo que presentarlo? Sí. ¿Por qué? Porque cambian los parámetros. Incluso presentar de manera extemporánea es mejor a no haberlo presentado. ¿Por qué? Porque las multas son mayores. O del 10 al 100% de la operación, en dado caso de que nosotros no hayamos presentado ningún aviso. Luis. ¿Cómo nos encontramos con clientes que es que no quiero cumplir porque me voy a poner en el ojo del huracán o voy a levantar banderas rojas de la autoridad? A ver, la autoridad ya sabe que está realizando operaciones que se consideran vulnerables y ya puede saber que no estás cumpliendo. Siempre es mejor cumplir que no cumplir. Y ahorita la ley y los precedentes de tribunales al respecto, ahorita las vamos a ver, nos dieron la razón. Y hay un grupo importante de gente que por X o por Y incumplió, no obstante todos los años que tiene la obligación ya vigente, que todavía tenía y tiene la pregunta de ¿qué hago? ¿Cumplo o no cumplo? Pues cumple, ¿no? Esa es la recomendación. Siempre es mejor cumplir que no cumplir. Claro. Ahora, dentro de también los que tenemos es no atender los requerimientos realizados por la autoridad. Muy importante, en materia de beneficiario controlador, no subir la información, no mantener actualizada la información en dado caso de que exista un cambio o una transmisión de acciones. Y luego, no respetar las restricciones del uso de efectivo, de 10.000 a 65.000 veces la UMA. Actualmente, como la UMA está en 113.14, estas serían los montos. La de 200 son 22.000 pesos, 2.000, 226.000. 10.000 UMAS es 1.131.000 y 65.000 UMAS, 7.354.000. Son montos máximos que nos puede establecer la autoridad y es por cada una de las obligaciones que incumplamos. Eso siempre hay que tenerlo presente. Hay que cuantificar ese incumplimiento de las obligaciones por
todo lo que hayamos hecho en el expediente, no identificar de manera correcta, no tener, muchas veces realizamos las auditorías en materia de PLD y muchos de nuestros clientes no tienen las constancias de revisión de beneficiario controlador. Bueno, por cada una de esas operaciones que tenemos que tenerlas forzosamente, sería una multa. 200 operaciones, 200 multas. Que nos impongan la mínima, que son 22,000 pesos. Sin embargo, 22,000 por 200, pues hay que sacar los cálculos. Digo, Ahora, perdón, Paco, aquí sobre los criterios para la imposición de sanciones, o sea, ya tenemos un cúmulo de precedentes en tribunales respecto de la imposición de sanciones en materia fiscal que la gran mayoría aplican a la imposición de sanciones en materia administrativa. La experiencia así nos lo ha enseñado. El Servicio de Administración Tributaria será quien las va a imponer, así es que vemos muy complicado que impongan una sanción mayor a la mínima, ¿no? Como históricamente ha pasado en materia fiscal también. No obstante, ¿y por qué lo hacen así? Porque para efectos de poner una sanción mayor a la mínima tendrían que fundar y motivar la sanción que se va a imponer o el porcentaje que se va a imponer o el monto que se va a imponer de sanción, considerando estos tres supuestos: la reincidencia, la cuantía y la intención. Son principios constitucionales que han estado ampliamente explorados en tribunales y que, bueno, pues se recogen en esta disposición. Y bueno, es importante, y nos vamos un poquito más rápido. La siguiente, por favor. Respecto a la imposición de sanciones, sigue existiendo la posibilidad del cumplimiento espontáneo. Sin embargo, ya se hacen ciertas aclaraciones en atención a los precedentes de tribunales al respecto. El artículo 55 de la LFPORPI establecía que que se considera que había un cumplimiento espontáneo, que no se impondrán multas respecto a la primera infracción cuando se corrigiera antes del inicio de las facultades de verificación. Pero si yo tengo un incumplimiento constante de más de un ejercicio respecto de estas obligaciones, pues había gente, e incluso la propia WIF, o incluso el Servicio de Administración Tributaria, consideraba que esta exención o este cumplimiento espontáneo en donde no se aplicaban multas era solamente por la primera infracción que cometí y no el resto. Después de muchos expedientes en tribunales, la conclusión es no. El cumplimiento espontáneo y la no imposición de las multas por ello corresponde a el reconocimiento del contribuyente a través de esa autocorrección antes de que la autoridad inicie las facultades de verificación de su corrección y lo manifiesta al momento de el inicio de las facultades de verificación. Ahora en la ley te dice, oye, efectivamente no te voy a imponer sanciones si tú tienes 1, 2, 3, 4 años sin cumplir, si cumples antes del inicio de las facultades de verificación y además lo manifiestes al inicio de las facultades, pero solamente vas a tener esa oportunidad. Si después de autocorregirte vuelves a incurrir en omisiones y lo haces espontáneamente y la autoridad te descubre, solamente podrás ser acreedor a un 50% de descuento, lo cual desde mi punto de vista todavía sigue siendo inconstitucional, porque al final lo que el sistema sancionatorio mexicano está imponiendo es la claridad respecto de la realización o omisión de la conducta antijurídica. Y en este caso, si el sujeto obligado por mutuo propio identifica esa omisión y cumple antes de que sea identificada por la autoridad fiscal, debería de prevalecer ese concepto de cumplimiento espontáneo. Hay varios precedentes en tribunales. La siguiente que habría que considerar, que se refieren a la ley anterior y que ya no serán
pues completamente aplicable respecto de dentro de las controversias. La siguiente de esta parte, ya conforme a la reforma, habría que argumentar nuevos conceptos de violación a esta ley, ya enfocados más a la inconstitucionalidad de la falta de reconocimiento del cumplimiento espontáneo, pero bueno, pues al final son precedentes que se tomarán en consideración, pero todavía falta un poco, ¿no? Y por último, pues bueno, tenemos unas recomendaciones prácticas muy rápido antes de que se nos acabe el tiempo. Las preguntas ya hemos hecho algunas contestaciones en el chat. Ahorita rápidamente veremos un par más. Adelante, Paco, por favor. Sí, dentro de las recomendaciones que le decimos es evalúa tus actividades. Muchas veces no sabes ni siquiera que estás realizando actividades vulnerables. Entonces, necesitas determinar ese cumplimiento. Lo que les comentábamos al inicio, hay operaciones que por el simple hecho de realizarlas, habitualidad, ya somos sujetos de esta obligación, a pesar de que no sea nuestra actividad preponderantemente económica. Entonces, hay que revisar esto. También, por el lado contrario, hay veces en las que no se tiene que cumplir porque no entramos dentro de los parámetros establecidos en la ley. Entonces, es algo muy importante que tenemos que tomar en consideración respecto de esta materia. Y para eso es muy bueno tener un dictamen respecto de la determinación de las obligaciones por la realización de actividades vulnerables o no. Incluso hay actividades que a lo mejor están exentas de presentación de avisos porque cumplen determinados requisitos que actualmente establecen las reglas de carácter general. Integrar de manera correcta los expedientes, tanto de clientes usuarios como del beneficiario controlador. Esta ley se interpreta de manera literal. Entonces, lo que nos dice las reglas de carácter general en sus anexos es un mínimo que nosotros tenemos que cumplir. Y tenemos que cumplirlo tal cual, como se encuentra dentro de estos anexos. No podemos modificar términos, no podemos cambiar denominaciones, tenemos que cumplirlo tal como es. Fortalecer tus controles internos, la importancia de tener un manual hecho a tu medida, no solo un manual que descargamos de alguna plataforma. Muchos clientes descargaban su manual respecto de personas que realizan o actividades respecto al sector financiero que no son adecuados a su operación. Entonces es importante que puedan determinar eso, que podamos determinar ese punto. Capacitación. Muchas veces, como los comentábamos, y antes de la reforma, quien va a realizar o quien está en el primer frente de estas actividades vulnerables no son el ejecutivo, no es el representante encargado de cumplimiento, son vendedores. Entonces hay que darles mucha capacitación a nuestro personal. Y finalmente, pues apoyarnos en el uso de herramientas tecnológicas para garantizar un cumplimiento más eficiente y seguro. Muchas gracias. Bueno, a ver, bueno, adelante, Paco. Dentro de este punto, le podemos ceder la palabra a Eloy, socio de Tecnologías de la Información de Creston. Sí. Tenemos un minuto ya porque ya llegó la hora y ya se está acabando. Entonces, yo creo que el mensaje sobre esta parte es, me parece que debemos de, o ya tenemos la capacidad y creo que o sea, existe pues para automatizar gran parte de este proceso de cumplimiento y de la creación de los files o los defense files en materia de prevención del lavado de dinero. Nosotros, el apoyo que hacemos con los clientes es con base en estas soluciones y en este proceso automatizado, que de alguna manera es la manera que tendrá que ser la manera más eficiente y que va de la mano con la obligación de tener el sistema que establece ya hoy la reforma, aunque todavía no tenemos los detalles respecto de qué obligaciones se tendrá que cumplir en este sistema de automatización, pero hoy por hoy ya con las etapas del proceso que conocemos, ya podemos identificar y ya tenemos identificado, ya lo estamos haciendo así, cuáles son las que se deben de y se automatizan, ¿no? Tenemos muchas preguntas. Sí, adelante. Okay. Nada más cerraría con este tema, facilitar el proceso y organizar el entorno documental que va en el proceso para una rápida respuesta al gobierno si es requerido, ¿no? Cualquier autoridad. Cerraría con eso, Luis, nada más. Gracias.
Gracias, Eloy. Me da mucha pena, creo que nos tomó un poco más de tiempo de lo previsto. Tenemos muchas preguntas. Y tienen nuestros datos en la presentación al final. Si por favor nos las pueden hacer, nosotros las tomamos de aquí del chat. Y si nos pueden hacer llegar sus preguntas también por correo electrónico, con gusto podemos irlas contestando. Les agradecemos mucho su presencia. Llegamos a tener 306 participantes dentro de este webinar, y pues agradeciendo nuevamente la presencia de todos, les deseamos un buen fin de semana y estamos pendientes y atentos para lo que requieran al respecto. Gracias a todos.